En el extremo austral de Sudamérica, donde la tierra parece deshacerse entre el viento, el agua y la luz fría del sur, comienza Patagonia. Es un territorio inmenso que se extiende a través de Chile y Argentina, una geografía indómita donde las montañas, las estepas, los glaciares y el mar conviven en una escala casi imposible de abarcar. Aquí, la presencia humana parece mínima, como si el paisaje todavía conservara la fuerza intacta de un mundo anterior al nuestro. Hacia el oeste, los fiordos, los hielos y las tormentas modelan un laberinto salvaje. Hacia el este, las llanuras abiertas y los acantilados se pierden en un horizonte sin fin. Patagonia no se deja domesticar fácilmente. En sus silencios, en su vacío y en su dureza, la naturaleza impone sus propias reglas. Todo en esta región transmite una sensación de frontera, de último confín, de lugar remoto donde el continente se inclina lentamente hacia el fin del mundo. Y es desde ese paisaje vasto, solitario y primordial, que emprendemos un viaje para descubrir una de las últimas grandes tierras salvajes del planeta. En el extremo más austral de Argentina, donde las montañas descienden abruptamente hacia el canal Beagle, aparece Ushuaia, una ciudad nacida en el límite mismo del continente. Rodeada por picos nevados, bosques australes y aguas frías que se abren hacia la Antártida, su paisaje transmite la sensación de estar realmente al final del mundo. Durante siglos, estas costas estuvieron habitadas por el pueblo yagán, navegantes expertos que sobrevivían en un clima donde el viento y el frío dominaban cada estación. Para ellos, este territorio no era un confín inhóspito, sino un hogar tejido entre el mar, el bosque y el fuego que ardía en sus canoas. A finales del siglo XIX llegaron los primeros misioneros anglicanos, fundando un pequeño asentamiento entre montañas y silencio. Poco después, el gobierno argentino transformó aquel remoto enclave en una colonia penal, una de las más aisladas del planeta. La lógica era simple. Quien fuera enviado hasta aquí estaría demasiado lejos para escapar. En cierto modo, el paisaje mismo funcionaba como prisión. Los inviernos largos, el bosque denso y las distancias infinitas levantaban muros invisibles alrededor de la ciudad. Sin embargo, fueron los propios prisioneros quienes comenzaron a construir el futuro de Ushuaia. Ellos cortaron madera en los bosques fueguinos, levantaron edificios, tendieron vías y construyeron el pequeño ferrocarril que aún hoy recorre el valle. Con el tiempo, aquel lugar de castigo se transformó lentamente en una comunidad viva frente al mar austral.
El antiguo presidio se convirtió en museo, guardando la memoria de aquellos años duros en los confines de Sudamérica. En el puerto, los barcos pesqueros y los buques científicos reemplazaron a los viejos barcos de suministros. Hoy, Ushuaia es también la puerta de entrada a la Antártida, el punto desde donde comienzan muchas expediciones hacia el continente blanco. Pero incluso con turistas y cruceros, la ciudad conserva algo de su carácter remoto y resistente. Aquí, la vida siempre ha estado marcada por el viento, la distancia y la necesidad de adaptarse. Y tal vez por eso Ushuaia demuestra que, incluso en los lugares más duros del planeta, la humanidad aprende a convertir el aislamiento en identidad. Más allá de los islotes del Canal Beagle, pequeñas extensiones de tierra se convierten cada año en el escenario de uno de los ciclos naturales más fascinantes de Patagonia. Allí, miles de pingüinos regresan desde el océano abierto para reproducirse. Sus pasos cortos y balanceados contrastan con la vastedad silenciosa del paisaje que los rodea. La especie más común en esta región es el pingüino de Magallanes, reconocido por su pecho blanco atravesado por dos bandas negras. Cada primavera austral, entre septiembre y octubre, las colonias comienzan a poblar nuevamente estas costas ventosas. Las parejas regresan al mismo nido del año anterior, excavado entre la hierba baja o protegido por pequeñas dunas. Allí ponen generalmente 2 huevos, que ambos padres incuban durante más de un mes. Mientras uno protege el nido, el otro se aventura al mar en busca de peces, calamares y krill. Durante esos viajes, pueden recorrer decenas de kilómetros a través de aguas frías y ricas en nutrientes. El Canal Beagle y las costas cercanas forman parte de un ecosistema marino excepcionalmente productivo. Las corrientes frías que ascienden desde el fondo del océano traen consigo alimento abundante para aves y mamíferos marinos. Con el paso de los años, otras especies también han comenzado a aparecer en estas colonias. Los pingüinos papúa, reconocibles por su pico anaranjado y su banda blanca sobre la cabeza, han establecido pequeños grupos reproductores. Incluso algunos pingüinos rey, normalmente asociados con latitudes más australes, han sido observados ocasionalmente en la región. Estas visitas inesperadas son recordatorios silenciosos de que el ecosistema patagónico, aunque remoto, sigue cambiando lentamente con el clima y las corrientes del océano.
Más allá de Ushuaia se extiende un archipiélago fragmentado por el mar y el viento. Tierra del Fuego, una de las regiones más salvajes de Sudamérica. El nombre evoca calor y llamas, pero en realidad este es un mundo dominado por el hielo, el agua y el cielo gris del sur. La historia del nombre comenzó en 1520, cuando el explorador portugués Fernando de Magallanes navegó por estas aguas durante su primera vuelta al mundo. Desde los barcos, su tripulación observó decenas de fogatas encendidas por los pueblos indígenas en las costas oscuras del archipiélago. Aquellas luces temblorosas en la noche dieron origen al nombre que aún hoy define a la región: Tierra del Fuego. El territorio está dividido entre Chile y Argentina, separado por una frontera invisible que cruza montañas, bosques y fiordos. En la costa occidental, los glaciares descienden lentamente desde los Andes hacia el océano. En el lado oriental, las estepas abiertas y los turbales se extienden bajo un cielo inmenso. El viento sopla casi sin descanso, doblando los árboles y moldeando el paisaje con una paciencia implacable. Los bosques australes están formados por lengas y coigües retorcidos, árboles que han aprendido a crecer inclinados para sobrevivir. Durante miles de años, los pueblos indígenas desarrollaron una relación íntima con este ambiente extremo. Navegaban entre islas en pequeñas canoas, cazaban en las costas y encendían fuegos que les permitían resistir el frío permanente. Cuando los exploradores europeos llegaron, encontraron un territorio que parecía resistirse a toda forma de conquista. La geografía fragmentada, el clima impredecible y las enormes distancias hicieron de Tierra del Fuego un lugar difícil de habitar. Sin embargo, con el paso del tiempo, pequeños asentamientos comenzaron a surgir entre montañas y canales. Los colonos, pescadores y navegantes aprendieron a vivir con el viento y a leer los cambios del cielo. La dureza del paisaje no desapareció, pero se convirtió en parte esencial de la identidad de quienes habitan estas islas. Hoy, Tierra del Fuego sigue siendo uno de los últimos territorios verdaderamente salvajes del planeta. Aquí, cada montaña, cada bosque y cada canal recuerdan que la naturaleza aún conserva la última palabra. Y en ese equilibrio entre fragilidad humana y fuerza del paisaje, el fin del mundo revela una belleza que solo existe en los lugares más remotos de la Tierra. En las montañas silenciosas de Tierra del Fuego, a pocos kilómetros de Ushuaia,
se esconde uno de los paisajes más delicados de la Patagonia austral, la Laguna Esmeralda. El camino hacia ella atraviesa turberas oscuras, bosques torcidos por el viento y valles donde el silencio parece absorber cada paso. No hay carreteras ni construcciones, solo un sendero que serpentea lentamente hacia el corazón de la cordillera fueguina. A medida que el bosque se abre, aparece de pronto un lago que parece encenderse con una luz propia. Su superficie brilla con un color imposible de definir, un tono entre verde y azul que recuerda a una piedra preciosa recién pulida. El nombre Esmeralda no es una exageración poética, sino una descripción sorprendentemente precisa de lo que los ojos encuentran. En días despejados, el lago se convierte en un espejo perfecto que refleja las montañas cubiertas de nieve y las nubes que cruzan lentamente el cielo austral. Cuando el viento se levanta, pequeñas ondas recorren la superficie y el color cambia, pasando del turquesa brillante a un verde profundo y misterioso. La explicación de ese tono extraordinario se encuentra en un fenómeno glacial muy antiguo. Desde el fondo del valle desciende el glaciar Ojo del Albino, oculto entre dos paredes rocosas que parecen custodiar el lago. Durante todo el año, el hielo libera finísimas partículas minerales conocidas como harina glaciar. Suspendidas en el agua, estas partículas dispersan la luz solar y producen ese resplandor eléctrico que hace que la laguna parezca iluminada desde dentro. Es un fenómeno físico sencillo, pero contemplarlo en silencio da la impresión de presenciar algo casi sobrenatural. Alrededor del lago, el paisaje mantiene la sobriedad típica de la Patagonia. Colinas cubiertas de musgo, troncos caídos y arbustos moldeados por décadas de viento. En primavera y verano, pequeñas flores alpinas rompen el predominio del verde con manchas diminutas de color. En invierno, en cambio, el valle queda cubierto por un manto de nieve que transforma la laguna en un círculo de luz en medio del blanco infinito. No hay ciudades, ni carreteras visibles, ni señales del mundo moderno que rodea a este lugar. Solo el sonido lejano del agua que desciende del glaciar y el eco del viento que atraviesa las montañas. En ese silencio profundo, Laguna Esmeralda recuerda que algunos paisajes no fueron hechos para ser dominados, sino simplemente contemplados. Y quizá por eso, en el corazón salvaje de Tierra del Fuego, este pequeño lago resplandece como una joya secreta guardada por la naturaleza.
Entre el continente sudamericano y las islas fragmentadas de Tierra del Fuego, se abre un corredor de agua oscuro y cambiante, el Estrecho de Magallanes. Este pasaje sinuoso conecta dos océanos gigantes, el Atlántico y el Pacífico, atravesando una geografía de montañas, fiordos y costas desgarradas por el viento. Durante siglos, fue una de las rutas marítimas más importantes del planeta, mucho antes de que existiera el Canal de Panamá. Para los navegantes europeos del siglo XVI, encontrar este paso significaba descubrir la llave secreta para rodear el continente americano. Fue Fernando de Magallanes quien lo cruzó por primera vez en 1520, guiando sus barcos entre canales desconocidos y costas envueltas en niebla. Durante 38 días, su expedición avanzó lentamente por este laberinto de agua fría, enfrentando corrientes impredecibles y vientos que podían cambiar en cuestión de minutos. Incluso hoy, la atmósfera del estrecho conserva esa sensación de incertidumbre que acompañó a los primeros exploradores. Las corrientes se arremolinan entre las islas, mientras densas capas de niebla pueden borrar el horizonte en apenas unos instantes. El viento patagónico sopla sin descanso, inclinando el mar en largas franjas de espuma gris bajo un cielo siempre cambiante. Aún así, durante siglos los barcos comerciales no tuvieron otra opción que atravesarlo, transportando cargamentos y sueños entre Europa, Asia y América. Cada travesía era una prueba de resistencia, donde la pericia del capitán significaba la diferencia entre avanzar o desaparecer en estas aguas implacables. Hoy los modernos buques, cruceros y embarcaciones científicas siguen navegando el estrecho, siguiendo la misma ruta que trazaron los exploradores hace 500 años. Pero incluso con radares y satélites, cruzarlo todavía conserva algo del espíritu de aventura de aquellos primeros viajes. Porque en el Estrecho de Magallanes, el océano recuerda constantemente que la naturaleza sigue siendo más antigua y más poderosa que cualquier mapa humano. En el sur profundo de Chile, donde el viento parece esculpir el horizonte, se alza uno de los paisajes más extraordinarios de Patagonia, Torres del Paine. El parque se extiende como un reino de piedra y hielo, donde lagos turquesa reflejan montañas que parecen surgir directamente del corazón de la tierra. Sus torres de granito, 3 agujas verticales que dominan el cielo, fueron esculpidas por glaciares durante millones de años. Desde la distancia parecen frágiles columnas de luz, pero de cerca revelan cicatrices geológicas que narran una historia de presión, fuego y tiempo. A su alrededor, el hielo del campo de hielo patagónico sur
se derrama lentamente hacia valles y lagunas. En algunos lugares, los glaciares avanzan como ríos congelados, crujientes y azules, respirando con un ritmo tan antiguo como el clima del planeta. El lago Pejoe brilla con una intensidad casi irreal, un espejo líquido donde las montañas duplican su presencia. A veces el viento borra por completo la superficie del agua, convirtiendo el paisaje en un torbellino de espuma y luz. Aquí el clima cambia con una velocidad desconcertante. Sol, lluvia, nieve y niebla pueden atravesar el valle en cuestión de minutos. Esa inestabilidad es precisamente lo que mantiene el carácter salvaje de este territorio. Guanacos cruzan las praderas doradas, mientras cóndores gigantes dibujan círculos silenciosos en el cielo. En lo alto de las montañas, el puma se mueve casi invisible entre las rocas y la sombra. Bajo la superficie de este paisaje dramático se esconden capas de historia natural que se remontan millones de años atrás. Las rocas cuentan la lenta elevación de los Andes, mientras el hielo revela las edades glaciares que modelaron el continente. Cada valle es un archivo geológico, cada lago una huella de antiguos glaciares que alguna vez cubrieron toda la región. Caminar aquí es como recorrer una biblioteca escrita en piedra, viento y silencio. Torres del Paine no promete comodidad ni certezas, ofrece algo más profundo. Ofrece perspectiva, la sensación de que el tiempo humano es apenas un instante frente a la inmensidad de la Tierra. A orillas del fiordo Última Esperanza, donde el mar penetra profundamente en la tierra, se encuentra la pequeña ciudad de Puerto Natales. Su nombre nació de la desesperación de un explorador español que, buscando un paso hacia el norte, llegó hasta aquí cuando ya casi había perdido toda esperanza. El paisaje alrededor parece justificar ese nombre. Montañas grises, cielos amplios y aguas frías que se extienden hacia el horizonte. Durante siglos, estas costas fueron territorio de pueblos nómadas del mar, expertos navegantes que vivían entre canales y tormentas. Más tarde llegaron los colonos europeos, atraídos por las vastas llanuras perfectas para la ganadería ovina. Así comenzó la era de las grandes estancias patagónicas, donde miles de ovejas pastaban bajo un cielo interminable. Puerto Natales creció lentamente como puerto de abastecimiento para esa economía basada en la lana.
Sus muelles de madera se convirtieron en el punto de encuentro entre el mar, la estepa y las montañas. Hoy, caminando por su costanera, el visitante observa barcos pesqueros balanceándose suavemente sobre el agua oscura del fiordo. En la distancia, las cumbres nevadas anuncian la presencia del Parque Nacional Torres del Paine. Pero más allá de su tranquila apariencia, esta región guarda historias mucho más antiguas. No muy lejos de aquí se abre la famosa Cueva del Milodón, una cavidad gigantesca tallada en la roca hace miles de años. En su interior, los científicos descubrieron restos de un enorme perezoso terrestre prehistórico que habitó Patagonia hace más de 10.000 años. Aquellos hallazgos despertaron la imaginación del mundo científico, que por un momento llegó a preguntarse si la criatura aún podría sobrevivir en valles remotos. Con el tiempo, excavaciones posteriores revelaron también rastros de los primeros humanos que habitaron esta región extrema. Así, el paisaje que hoy parece silencioso fue alguna vez escenario de encuentros entre gigantes de la Edad de Hielo y los primeros cazadores del sur. Puerto Natales se convierte entonces en algo más que una puerta de entrada a los parques nacionales. Es un punto de transición entre el presente y un pasado profundo, donde roca, hielo, animales extintos y seres humanos dejaron juntos su huella en la historia de Patagonia. En el vasto silencio de la estepa patagónica, a orillas del inmenso lago argentino, aparece la pequeña ciudad de El Calafate. Lo que hoy es una puerta de entrada a los glaciares, comenzó como un asentamiento remoto que abastecía a las estancias ovejeras dispersas por la región. Su nombre proviene de un arbusto espinoso que produce pequeñas bayas azul oscuro, profundamente arraigadas en la cultura local. Según una antigua leyenda patagónica, quien prueba el fruto del calafate está destinado a regresar algún día a esta tierra austral. Tal vez por eso tantos viajeros terminan volviendo, atraídos por una belleza que no se explica del todo. A pocos minutos del centro de la ciudad se extiende la laguna Nimes, un santuario natural donde la vida silvestre prospera en silencio. Más de 70 especies de aves encuentran refugio en este humedal protegido. Entre ellas destacan los flamencos chilenos, cuyas largas patas rosadas se reflejan suavemente sobre las aguas turquesas. Sus siluetas elegantes contrastan con el paisaje áspero de la estepa que los rodea. En los días tranquilos, el lago se convierte en un espejo que multiplica el color del cielo y el movimiento de las aves.
Detrás de la laguna, los Andes nevados se levantan como un telón monumental que parece proteger este pequeño ecosistema. La escena tiene algo irreal. Flamencos rosados caminando lentamente bajo un horizonte de hielo. Pero el Calafate es más que un lugar pintoresco. Es el punto de partida hacia uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la Tierra. Desde aquí parten las rutas que conducen al corazón helado del Parque Nacional Los Glaciares. En el corazón del Parque Nacional Los Glaciares emerge una de las maravillas naturales más extraordinarias de Patagonia, el glaciar Perito Moreno. A diferencia de la mayoría de los glaciares del planeta, que retroceden lentamente bajo el peso del calentamiento global, este coloso continúa avanzando. Es un glaciar vivo, en constante movimiento, empujando lentamente su inmensa masa de hielo hacia las aguas del lago argentino. Su frente se extiende a lo largo de casi 5 kilómetros, formando una muralla azul que se eleva más de 60 metros sobre el agua. Desde lejos, el hielo parece inmóvil, una arquitectura natural esculpida por el tiempo. Pero basta permanecer unos minutos en silencio para descubrir que el glaciar respira. Cruje, se resquebraja, se estremece con un sonido profundo que resuena en todo el valle. De repente, un bloque gigantesco se desprende y cae al lago con un estruendo que recuerda al trueno de una tormenta lejana. Este fenómeno, conocido como calving, revela la fuerza dinámica del hielo en movimiento. Las grietas profundas tallan el glaciar en torres irregulares, arcos efímeros y cavernas de un azul casi eléctrico. En algunos sectores, el hielo es tan puro que parece cristal. En otros, el sedimento acumulado durante siglos lo oscurece como tinta congelada. Cada minuto cambia el paisaje, como si el glaciar estuviera escribiendo su propia historia frente a los ojos de los visitantes. El color azul intenso proviene de la compresión extrema del hielo, que absorbe todas las longitudes de onda excepto las azules. Contemplar el Perito Moreno no es solo ver un glaciar. Es presenciar una de las fuerzas más antiguas y poderosas de la naturaleza. Aquí el tiempo geológico deja de ser una abstracción y se convierte en un espectáculo vivo.
a varias horas al norte de El Calafate. El paisaje cambia nuevamente mientras la carretera se adentra en la estepa infinita. De pronto, como surgido del horizonte, aparece uno de los perfiles montañosos más emblemáticos de Sudamérica, el Monte Fitzroy. A sus pies se encuentra el Chaltén, un pequeño pueblo que hoy es considerado la capital del trekking en Argentina. Curiosamente, su origen no fue turístico, sino estratégico. La localidad fue fundada en 1985 para reforzar la presencia argentina en una zona fronteriza disputada con Chile. Con el tiempo, el destino del pueblo cambió y su aislamiento se transformó en su mayor atractivo. Hoy viajeros de todo el mundo llegan aquí en busca de senderos, montañas y horizontes salvajes. El Fitzroy, conocido por los pueblos originarios como Chaltén, significa montaña humeante. No se trata de un volcán, sino de una ilusión creada por las nubes que envuelven constantemente su cumbre. La montaña se eleva más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, con paredes de granito casi verticales, que desafían a los escaladores más experimentados del planeta. A diferencia de otras montañas de los Andes, el Fitzroy no domina por altura, sino por presencia. Sus agujas de roca parecen cuchillas gigantes que rasgan el cielo patagónico. Los senderos comienzan casi desde las puertas del pueblo y se adentran en bosques de lenga y ríos glaciares. En cuestión de horas, los caminantes se encuentran rodeados por un paisaje que parece intacto desde la última era glacial. El clima aquí es impredecible. Sol, nieve y viento pueden alternarse en un mismo día. Por eso, ver el Fitzroy completamente despejado es casi un privilegio. Muchas veces la montaña permanece oculta durante días tras una corona de nubes. Pero cuando el cielo finalmente se abre, la silueta dentada del macizo se revela con una claridad casi irreal. En ese instante, todo el esfuerzo del camino parece justificarse. Porque frente al Fitzroy, uno comprende que en Patagonia la naturaleza no se conquista, solo se contempla. En el corazón de la Patagonia Argentina, donde los Andes descienden hacia un mosaico de lagos glaciares, aparece San Carlos de Bariloche. Rodeada de montañas boscosas y aguas profundas, la ciudad parece surgir de un paisaje que recuerda extrañamente a los Alpes europeos.
Por eso muchos la llaman la Suiza Argentina, un rincón donde la arquitectura alpina y los paisajes patagónicos se entrelazan. Sus casas de madera con techos inclinados, sus jardines ordenados y sus chocolaterías evocan la herencia de los colonos centroeuropeos que llegaron aquí a comienzos del siglo XX. Pero más allá de la ciudad, el verdadero protagonista es el lago Nahuel Huapi. Este inmenso lago de origen glaciar se extiende por más de 100 kilómetros entre montañas y bosques, formando brazos que penetran en los valles como fiordos silenciosos. Sus aguas cambian de color según la luz del día, a veces turquesa brillante, otras veces de un azul profundo casi infinito. En los días sin viento, la superficie se vuelve un espejo perfecto donde el cielo y las montañas parecen confundirse. Bajo esa calma aparente se esconden profundidades que superan los 400 metros. Y con ellas, historias que mezclan ciencia, tradición y misterio. Desde hace décadas, algunos habitantes hablan de Nahuelito, una criatura legendaria que supuestamente habita en las aguas oscuras del lago. El relato recuerda inevitablemente al monstruo del lago Ness, pero aquí forma parte del imaginario patagónico. Aunque la mayoría lo cuenta con una sonrisa, el mito añade una capa de misterio a un paisaje ya profundamente enigmático. Porque en Bariloche, la naturaleza no solo se contempla, también se imagina y se narra. Y mientras el lago permanece inmóvil bajo las montañas, uno recuerda lo pequeños que somos frente a la inmensidad silenciosa de la Patagonia. A pocos kilómetros al norte de Bariloche, escondida entre bosques andinos y orillas tranquilas, aparece Villa La Angostura. A diferencia de su vecina más grande, esta pequeña localidad conserva un ritmo pausado, casi íntimo. Sus calles tranquilas, las casas de madera y los jardines floridos crean la sensación de un lugar detenido en el tiempo. Es uno de esos pueblos que parecen sacados de una postal, donde cada rincón parece diseñado por la propia naturaleza. La villa se encuentra en el punto donde la península de Quetrihue se adentra en el lago Nahuel Huapi. Desde aquí, el paisaje se abre en una combinación armoniosa de agua azul profundo, montañas suaves y bosques densos. Pero el verdadero tesoro del lugar se encuentra dentro del Parque Nacional Los Arrayanes. Allí crece uno de los bosques más extraordinarios de toda la
El arrayán es un árbol singular, con troncos lisos de color canela que parecen pulidos por el tiempo. Cuando la luz del sol atraviesa el bosque, esos troncos adquieren un tono naranja brillante que contrasta con el verde oscuro de las hojas. Caminar entre ellos produce la sensación de entrar en un escenario casi fantástico. Algunos de estos árboles tienen más de 3 siglos de edad. Y lo más sorprendente es que este bosque forma una de las concentraciones más puras de arrayanes en el planeta. Durante siglos, el aislamiento natural del lugar permitió que el ecosistema se mantuviera intacto. Incluso hoy, el silencio del bosque parece absorber cualquier sonido humano. Solo el crujir de las ramas, el viento suave y el murmullo del lago rompen la quietud. En este paisaje sereno, la Patagonia revela un rostro distinto al de sus glaciares y tormentas. Aquí la grandeza no se manifiesta en violencia, sino en calma y equilibrio. Es un recordatorio de que la naturaleza también sabe ser delicada, silenciosa y profundamente sanadora. Y mientras el bosque de arrayanes se extiende junto al lago, uno comprende que incluso en los lugares más tranquilos, la Patagonia sigue siendo inmensa. Frente a la costa del sur de Chile, separada del continente por un estrecho de aguas grises y cambiantes, emerge la isla de Chiloé, un mundo donde la tierra, el mar y la memoria parecen entrelazarse. Desde el aire, la isla se revela como un mosaico de colinas verdes, bosques húmedos y pequeñas aldeas que miran silenciosamente hacia el Pacífico. Aquí el clima es suave pero persistente, con lluvias que llegan sin prisa y nieblas que se deslizan entre los prados como un velo antiguo. Mucho antes de la llegada de los europeos, los pueblos huiliche ya vivían en estas costas, navegando entre canales y comprendiendo los ritmos del océano. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Chiloé se convirtió en uno de los territorios más aislados del imperio colonial en América. Ese aislamiento dio forma a una cultura única, donde tradiciones indígenas y europeas se mezclaron lentamente durante siglos. Las iglesias de madera de Chiloé son el ejemplo más visible de ese encuentro cultural. Construidas por misioneros jesuitas y carpinteros locales, estas iglesias combinan técnicas navales con arquitectura religiosa europea. Hoy más de una docena están protegidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero quizás la imagen más icónica de la isla son los palafitos,
las casas de colores construidas sobre pilotes junto al mar. Durante la marea alta parecen flotar tranquilamente sobre el agua. Cuando el mar se retira, revelan largas patas de madera clavadas en el barro oscuro de la costa. Durante generaciones, estas casas permitieron a los pescadores vivir literalmente entre la tierra y el océano. El paisaje de Chiloé también está impregnado de mitología. Historias de barcos fantasmas, brujas marinas y criaturas ocultas en la niebla forman parte de la vida cotidiana de la isla. En las noches de tormenta, cuando el viento sopla desde el Pacífico, esas leyendas parecen menos fantasía y más memoria colectiva. Sin embargo, más allá de los mitos, Chiloé sigue siendo un lugar profundamente humano. Sus caminos rurales atraviesan praderas húmedas donde pastan ovejas bajo un cielo siempre cambiante. Y en esa mezcla de naturaleza, lluvia y tradición, la isla recuerda que incluso en los confines del mundo, la vida puede florecer con una belleza silenciosa. Chiloé no es solo un paisaje, es una atmósfera, una forma de habitar el tiempo con paciencia frente al océano infinito. Patagonia no es solo un lugar en el mapa, sino una frontera donde la naturaleza todavía habla con una voz antigua y poderosa. A lo largo de este viaje, hemos cruzado glaciares milenarios, océanos indomables, montañas afiladas y lagos que parecen reflejar el origen mismo del mundo. En estas tierras del sur, el viento, el hielo y la distancia recuerdan constantemente lo pequeña que puede ser la presencia humana frente a la escala de la naturaleza. Sin embargo, es precisamente esa inmensidad la que convierte a Patagonia en uno de los paisajes más fascinantes y auténticos del planeta. Cada valle, cada costa y cada montaña guarda historias de exploradores, pueblos antiguos y fuerzas geológicas que aún siguen modelando el territorio. Aquí, en el borde del continente, el mundo parece regresar a un estado más puro, más silencioso y más verdadero. Patagonia permanece como una de las últimas grandes tierras salvajes de la Tierra, un recordatorio de que todavía existen lugares donde el planeta sigue siendo indomable. Y mientras el viento continúa recorriendo estas montañas y océanos, el espíritu de exploración nos invita a seguir descubriendo lo que aún queda más allá del horizonte.